Buenos días a todos. Hoy contamos con la presencia del vicerrector de investigación, Pepe Capilla, que ha venido aquí a esta escuela para explicarnos las dudas que existen sobre todas las modificaciones que están habiendo, tanto en el reglamento de investigación y ahí todas estas cosas que nos están preocupando. Agradecerle su presencia, porque yo creo que es importante para nosotros que nos expliquen de primera mano cuáles son los cambios que se van a aplicar en esta universidad. Estaré un buen rato hablando. Por supuesto, al final, estaré abierto a cuestiones. Bien, lo primero, el reglamento del IAI es algo que viene funcionando en nuestra universidad hace ya muchos años. Y yo creo que en estos momentos a nadie ya se le plantea discutir que hay que medir, de alguna manera, lo que uno produce en esto, en aquello. Necesitamos algo. Necesitamos algo porque luego aquí competimos internamente por los recursos y tenemos que buscar de alguna manera. El problema es cómo se mide, y esa es la discusión eterna. El sistema que tenemos, pues seguramente no es satisfactorio para todos, o seguramente no es satisfactorio para nadie, porque todos le vemos problemas, todos, y yo me incluyo. O sea, esto es muy, muy complicado. Y ahora insistiré durante la presentación que os voy a hacer en pues algunas de las aristas que hemos encontrado, porque pues dependiendo de en qué campo de investigación trabaja uno, pues ve unos problemas o ve otros. Lo que sí que es cierto es que hacía falta ponerse a revisar el reglamento, aunque no era un proyecto de esta legislatura, que ya está terminando, pero yo lo detecté nada más aterrizar como vicerrector, que había que abrir este melón, que es muy complicado, por diversas razones. Una, pues porque hay en especial algunos sectores, algunos campos de investigación particulares de la universidad que estaban muy insatisfechos con cómo funciona el IAI, y pues estamos buscando la manera de tratar de esto, arreglarlo. Arreglarlo algo, no del todo, no al 100%. Luego las cosas van evolucionando, entonces, pues, por ejemplo, los criterios de calidad que la propia CNAI utiliza para los sexenios también tienen una evolución a lo largo de los años, y esos son los criterios que desde el principio nos hemos planteado y hemos aceptado además en este trabajo que hemos hecho, que debían ser el referente. Tenemos que buscar referentes externos, no internos, externos. Y luego también había cosas que a mí me llamaron la atención, que requería que dedicáramos más esfuerzo y recursos a la gestión del IAI. Pues habían cosas que hemos tenido que remodelar, y ahora lo explicaré, como era todo el sistema de auditorías del IAI. Para que este sistema sea un sistema robusto, en el que todos tengamos confianza, pues hace falta que haya detrás un sistema de auditorías. O sea, esto, todos necesitamos, para esforzarnos por hacer las cosas, saber que detrás hay unos controles de calidad. Porque si no, pues pueden surgir cosas que no estén bien hechas, y han surgido. Bien, con todo esto, pues nos planteamos una serie de objetivos que tenéis un poco resumidos en esta diapositiva. Y el primero fue que para hacer este trabajo pues había que crear un grupo de expertos, un grupo que lo hemos llamado un Grupo de Seguimiento y Actualización del IAI, que se nombró en Consejo de Gobierno, y este grupo ha estado trabajando, pues llevamos, os diría yo, unas 23 o 24 reuniones, y reuniones, algunas de ellas muy largas. O sea, la cantidad de horas de trabajo que lleva este grupo es impresionante. Pues porque os podéis imaginar que cada vez que entramos en cualquier tema relacionado con el reglamento, pues hay 1000 puntos de vista, todos ellos hay que escucharlos y al final hay que llegar a consensos. Otro objetivo era hacer una revisión general del reglamento, hasta qué punto los indicadores o las mediciones de la investigación eran vigentes y adecuados, eran coherentes con lo que dice la CNAI, y otras muchas cosas que tenéis ahí listadas, pero una cosa importante en la que hemos trabajado mucho era en aclarar diversas interpretaciones del actual reglamento. Porque nos hemos encontrado con que en algunos momentos pues, se ponía en discusión, pues, por ejemplo, había gente que cargaba en Senia, que os diría yo, comentarios
de medio folio a un artículo científico y nos decía que eso era una publicación de un artículo en una revista científica. Y evidentemente eso no lo es. Si tú vas con eso a pedir un sexenio a la CNAI, te van a decir que, bueno, a ver usted. Entonces hemos tenido que clarificar cosas como esta, y actuar para que no ocurrieran. También desde el principio la labor del grupo ha estado orientada por la intención de mantener un indicador sencillo, lo más sencillo posible, que todos lo entendamos con claridad, y que esté basado pues, en una suma de cosas que todos tenemos claro que son importantes en investigación. Otra cuestión es la discusión de, bueno, ¿y por qué tiene que pesar esto más que aquello? Pero de entrada un indicador sencillo, que por tanto pues lo que vamos a mantener, lo que se propone mantener es una estructura similar a la que tenemos ahora mismo, que no es complicada. Yo diría que es bastante sencilla, que casi todos la entendemos bastante bien. Mantenimiento, aquí sí que hemos subrayado el tema con especial énfasis de los criterios de la CNAI. De hecho, pues hemos trabajado en muchos casos con el BOE de la última convocatoria de sexenios para ver en los distintos campos que se tiene en cuenta. Entonces, de entrada, los méritos a tener en cuenta en el IAI son cosas que considere relevantes la CNAI para dar un sexenio, de entrada. Y luego algunas otras cosas que ya son, digamos, política de la UPV. Y ahí me refiero fundamentalmente a dos cosas. Una, valorar la transferencia en sí por la consecución de proyectos, que eso en principio en los sexenios no está, aunque sí que están las patentes en el campo cero. El campo cero, como conocéis, es el de transferencia. Y luego otra parte que tenemos en el actual indicador, que también la hemos revisado, y ahora os comentaré en qué sentido, se propone cambiarla, que es la de resultados consolidados de investigación, que esa es una parte que está al principio del reglamento del IAI. Ni que decir tiene que os tengo que decir que, bueno, hemos tenido que, en todas esas horas de discusión, de trabajo, pues buscar consensos, porque, bueno, esto, pues cada uno, según el campo de investigación en el que está, pues los usos y costumbres a veces son distintos, y bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, estar en un comité editorial de una revista, pues si uno está en el campo de, no sé, de económicas, que si está en el campo bio, parece que en unos campos es más importante que en otros. Y no os quiero decir ya los comités de congresos. Los comités de congresos, pues hay congresos en determinados campos que en los comités hay 50 personas y hay otros campos donde hay 5. Entonces, en unos casos, pues parece que puede tener importancia y en otros no. Entonces, ahí hemos tenido que llegar a consensos. Bien, más cosas. Mayor reconocimiento, y ahora os explicaré cómo, de la transferencia, la internacionalización, la excelencia y las publicaciones de mayor reconocimiento externo. Ahora diré en qué sentido esto lo hemos tocado, teniendo en cuenta, esto no lo podemos perder de vista, por más que se pueda criticar, que debemos potenciar aquellas cosas que dan más visibilidad a la universidad en el ámbito internacional. Y los rankings son importantes. El que la UPV aparezca en un ranking o no aparezca, y en el que aparezca más arriba o más abajo, puede tener mucha importancia. Yo sé que los rankings a veces se critican, es que solo estáis pensando en los rankings. No, no estamos pensando solo en los rankings, pero en eso no podemos dejar de pensar. Igual que lo hacemos nosotros, lo hacen otras universidades aquí y fuera de España también. Otra cosa que analizamos, y además esto lo hicimos desde el principio, es, y además lo hicimos con mucho cuidado, los extremos. ¿A qué me refiero con extremos? Todos sabéis que el histograma del IAI y del BAIP, pues es un histograma muy sesgado, con una cola superior tremenda, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente está ahí dentro de una zona y hay muchos que se escapan. Y se escapan en el cómputo total del IAI, pero se escapan también algunos en, pues no sé, en congresos, en comités editoriales de revistas. Entonces estuvimos analizando esto con mucho cuidado para detectar anomalías. O sea, a la universidad le interesa que un señor resulta que saque muchos puntos porque está en muchos comités de congresos, pero luego resulta que no publica en revistas ni tiene proyectos. Esto es una cosa un poco rara, y eso no le da a la universidad realmente. Entonces ese análisis lo hicimos con el objeto de plantear
algún tipo de saturaciones en algunos tipos de méritos que acotaran de una manera razonable la cantidad de puntos máxima que se puede obtener en diversos conceptos. Luego volveré a esto. No me gusta llamarlo saturación. De hecho, pues desde que está en discusión este documento, esta presentación, pues lo hemos estado hablando y bueno, pues en vez de llamarlo umbrales de saturación, lo podríamos llamar umbrales de control. De tal manera que sean unos umbrales tales que, bueno, pues si alguien lo supera, pues automáticamente se enciende una luz y a este señor hay que decirle, explíqueme usted por qué produce tanto de eso y no de otras cosas. Y, bueno, y a lo mejor es muy razonable la explicación, o no. Y esto os lo digo, pues evidentemente, como os podéis imaginar, los que gestionamos el IAI en la universidad tenemos acceso a los IAIs personales de todo el mundo y, bueno, pues en general la gente tiene un comportamiento perfectamente claro, tal, pero también hay cosas por ahí que llaman mucho la atención. O sea, a veces uno planifica su actividad tratando de maximizar determinados indicadores y eso no es deseable. Lo que hay que tratar de maximizar es tener una actividad investigadora razonable y distribuida entre los distintos tipos de producción que uno puede tener. Bueno, pues en este sentido lo que se planteaba como objetivo era poner medidas como estas saturaciones que intentaran evitar, bueno, pues este tipo de, digamos, planificaciones no deseables en cuanto a cómo produce uno en investigación. Y luego, lo que os he dicho desde el principio, mejorar la robustez del sistema. Y esto es una de las primeras cosas que hice yo en esta legislatura y ha sido, pues, fundamentalmente mejorar el sistema de auditoría y estoy bastante satisfecho con lo que estamos haciendo. No sé si todos lo conocéis, cómo lo hemos cambiado, pero bueno, luego os lo puedo explicar brevemente. Bien, esto es la composición que tiene el grupo de seguimiento y actualización del IAI. Aquí falta una actualización porque no está metido el director de área que hace de secretario de alguna manera y es el que gestiona además el IAI, Luis Sánchez. Bien, aquí estamos algunos pues en razón del cargo, pero la mayoría de los que hay aquí no están en razón del cargo. Y esta era la idea del nombramiento de este grupo de expertos. Esto no es un grupo de representación, llamémosle política, donde, bueno, pues tantos directores de no sé qué, tantos directores de tal, no. Tratamos de buscar, en general, investigadores que no todos los que veis ahí son actualmente directores, ni lo eran, de estructuras de investigación o de departamentos, pero que representan más o menos los campos de la CNI o subcampos que más presencia tienen en nuestra universidad. Entonces, bueno, pues tenéis aquí a gente, pues Agustín Blasco, Vicent Botti. Vicent Botti no está ahí por ser vicerrector, se le metió es vicerrector, pero suponiendo que lo dejara de ser algún día, en principio estaría aquí. Agustín Blasco, en el momento en que se le nombró, era miembro de la comisión de I+D, ya no lo está, pero ahí sigue en el grupo. José Campmany, Juan Carlos Cano, Alberto Conejero, sí que va a desaparecer de aquí, porque él estaba como representante de la Secretaría General. Entonces, pues la Secretaría General tendrá que poner otro representante. Amparo Chiral no está por ser directora de la Escuela de Doctorado, sino porque está en un área importante de investigación de la Universidad. Salomé Cuesta, Bellas Artes, Carmen Jordá, el campo de Ingeniería Civil y Arquitectura, igual que Pedro Miguel, Miguel Ángel Miranda, Alfredo Peris, que vamos, yo creo que son personas que los conocéis. Y los tres últimos, Vicente Amigó, Chema Álvarez Coque y Juan Juliá, se añadieron en un momento en que no estaban, bueno, como directores de ninguna estructura de investigación, pero necesitamos personas, digamos, relevantes en la universidad que representaran campos o subcampos que no teníamos con el resto del grupo. Y Vicente Amigó pues entró por el campo, creo que es el 6.2, Chema por toda la parte de economía, empresas, etc. Y a Juan Juliá lo metimos por el campo 0. El campo 0 es ese nuevo campo que hace pocos años apareció de transferencia y además Juan fue precisamente uno de los defensores para que se creara ese campo por parte de la CNI. Y este grupo
Pues, a ver, de todos estos objetivos, pues ya ha desarrollado muchos más de los que parece. O sea, vamos a ver, hay una parte del trabajo que se ha podido desarrollar y no ha necesitado llegar al Consejo de Gobierno para hacer una modificación profunda del reglamento de la producción del IAI. Pero hay otra parte que depende de la comisión de I+D+I y también depende del trabajo diario del vicerrectorado, y esa parte sí que está totalmente en marcha. Aquí os he tratado de señalar en verde qué son esas cosas que hemos podido trabajar más en profundidad. Aquí, perdonad, salen unos caracteres extraños en lugar de unas flechas. Esto es lo de los fonts. Estoy utilizando creo que se llama el Keynote, la aplicación, y no tiene... Bien, entonces, por tanto, hay una fase 1, que la tenemos pues, en una parte importante completa y en otra en marcha, que está, vamos, prácticamente terminada, y hay una fase 2 que esta requiere llegar al Consejo de Gobierno, y esta fase 2, pues estábamos a final de la legislatura y hemos decidido que lo mejor era, bueno, no llegar al Consejo de Gobierno, pero sí poner esto sobre la mesa y debatirlo. Debatirlo con toda la comunidad universitaria. La primera fase eran cosas que se podían decidir por el grupo de seguimiento y actualización del IAI y la comisión de I+D, y que se refieren fundamentalmente a las tablas de equivalencia de artículos, la clasificación de los congresos, aclaración de interpretaciones, la catalogación de espacios expositivos y el sistema de auditoría, que son todo cosas de bastante calado. La segunda parte también tiene mucho calado, pero esto no está en marcha, evidentemente, que es la definición de nuevos estándares y cuestiones a puntuar en el IAI, esto que he llamado saturaciones y minoraciones también, luego lo explicaré, y otra cosa importante que es cómo se calcula el IAI de las estructuras, y luego me entretendré con esto. Ahora tenemos un sistema que estamos proponiendo cambiarlo, y ya os diré por qué. Esta segunda parte requiere ir al Consejo de Gobierno. De momento, pues yo he tenido, aparte de todas las reuniones con el grupo, etcétera, tuve una presentación con todos los directores de estructuras de investigación. Estuvieron directores de departamento, de centros propios, de institutos universitarios de investigación. También tuve con el comité de empresa y la Junta de PDI, aunque estas no eran necesarias, pero bueno, simplemente por cortesía y por escucharles, porque esto no es un tema que haya que negociar con ellos, pero yo creo que es importante saber lo que opinan. Previamente habíamos tenido una reunión ya con los coordinadores de departamentos, etcétera. Y luego también tuve 2 reuniones sectoriales con 2 sectores, bueno, que siempre se han quejado bastante de cómo están contemplados en el IAI, que son el sector, digamos, de arquitectura y el de bellas artes, que yo creo que está mejorando su satisfacción con cómo estamos haciendo las cosas, pero bueno, tampoco al 100%, eso no lo puedo decir. Y me pidió vuestro director, y yo encantado de estar aquí, porque bueno, así podemos llegar a más gente, y también lo haré, no sé si tenemos ya una fecha en agenda en Gandía, y con todas las ideas que se van recogiendo en estas reuniones, bueno, yo estoy volviendo a trabajar con el grupo de seguimiento y actualización del IAI, y de hecho tenemos algunas cosas sobre la mesa ahora en debate que hemos recogido en estas reuniones, y que es posible que algunas incorporen retoques o alguna cosa nueva a lo que os voy a contar hoy. Alguna a lo mejor os la voy contando sobre la marcha. Bueno, las distintas actuaciones, que hay 20 y tantas de modificación del reglamento, se pueden dividir, digamos, en 4 grupos. 4 grupos generales que tienen que ver con la transferencia de conocimiento y tecnología, con la incorporación y referencia a los criterios de la CNAI, con la internacionalización, excelencia y posicionamiento en rankings, y con las saturaciones de actividad. Si vamos a lo que es la transferencia de reconocimiento y tecnología, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a ver, primero, introducir un reconocimiento más explícito de la transferencia en la parte correspondiente del reglamento. Habían quejas, a mí me parecen razonables, y al grupo le ha parecido que también eran razonables, de que determinado tipo de proyectos, incluso proyectos europeos competitivos, no puntuaban en el IAI.
y eran transferencia. A lo mejor tenían poca I más D más I, pero eran transferencia. Estoy hablando de a lo mejor algunos proyectos que hay, los ENCI, no sé si los habéis oído, o algunos Erasmus Plus, anteriormente Tempus, no todos, porque hay algunos que son más bien de temas docentes y no correspondería, pero hay algunos que son de transferencia, de transferir el know-how que tenemos como profesores de universidad para que en otras universidades de otros sitios se hagan cosas distintas, cosas nuevas. Entonces, bueno, pues se está haciendo, bueno, la modificación del reglamento iría en la línea de tratar de reconocer ese tipo de proyectos y otros en mayor medida. Ahora mismo es muy complicado, y tengo quejas importantes a veces. Yo tengo un proyecto, ¿qué tal? Y yo eso digo, tienes razón, vamos a discutirlo con la comisión de I+D, y a veces la comisión de I+D dice no, pero es que esto como no tiene I más D más I en sentido estricto, no lo podemos valorar. Entonces yo quiero eso cambiarlo. Hay más cosas, por ejemplo, diferenciar las patentes que están explotadas o sin explotar. Ahora mismo no tenemos esa diferenciación. Ahora mismo damos por las patentes unos puntos y bueno, pues hemos pensado que habría que dar algo más a las que están explotadas con respecto a las que no. Y de hecho es que la CNAI lo hace así. La CNAI valora las patentes en determinados campos para los sexenios y distingue que estén explotadas o sin explotar. Entonces eso lo estaríamos también introduciendo. Y alguna cosa más que luego explicaré respecto a cómo se valoran los puntos para los proyectos de transferencia, vamos, los contratos con empresa. Hemos definido una escala que luego me referiré a ella. La incorporación referencia a los criterios de la CNAE. Bueno, pues hay cosas que las estamos haciendo ya y otras que están en camino de mejorar el indicador. Una cosa que hicimos ya hace algún tiempo y que no os habrá pasado desapercibida, pero a lo mejor no sabíais que esto venía de lo del IAI, es pedir a todos los investigadores de la UPV que nos identifiquen en la intranet en que su identificador como investigador y los campos o subcampos de la CNAI donde están. ¿Para qué queremos esto? Pues para poder estudiar en mayor profundidad cómo están funcionando las cosas en la universidad según el campo en el que está uno. Porque queremos distinguir, o sea, queremos ir en un camino de, basándonos en cómo diferencia la CNAI, nosotros también diferenciar en cómo calculamos el IAI. Eso sería, pensamos, todos estamos de acuerdo dentro de este grupo, un sistema un poco, llamémosle, más justo de comparación. Hicimos una campaña, o no sé si dos, esto lo lleva Vicent Botti desde la SIC, de pedir a la gente que metiera esta información en la intranet, y tenemos ya unos cuantos cientos de investigadores que lo han introducido, pero vamos a tener que insistir porque bueno, la gente parece que no ve la importancia de esto, pero sí que la tiene. La tiene por esto que os he dicho y por otra razón. El tema de los números de los identificadores de investigación, el ORCID que se llama, y el Research ID, pues permiten además comparar de una manera mucho más automática pues, los artículos que uno tiene. Y la idea sería hacer las cosas más fáciles en el futuro, a ver si algún día podemos incluso prescindir de que el investigador tenga que cargar las cosas en el SENIA y que automáticamente el SENIA, utilizando estos identificadores, pueda cargar ese tipo de méritos. Eso sería lo ideal. Todavía no lo podemos hacer, pero lo tenemos en mente como cosa futura. Lo que nos planteamos como objetivo a medio plazo es, con la introducción de estas cosas, poder avanzar más en diferenciar cómo se mide la producción investigadora por campos subcampos de la CNAI. Hay una cosa en la que ya lo estamos haciendo, y lo hemos hecho incluso antes de formalizar una aprobación del reglamento, y es en el tema de congresos. Hemos actualizado las bases de datos que utilizamos. Sabéis que hay congresos, especialmente en el campo de TICs, que tienen una valoración especial por parte de la CNAI, y bueno, pues yo me encontré con que esas bases de datos, bueno, pues algunas había que eliminarlas de los criterios de la UPV porque no se habían actualizado hace mucho tiempo. Entonces esos criterios los hemos actualizado totalmente. Y otra cosa que hemos actualizado también es el cuadro de revistas. Tenemos un cuadro de revistas que en principio pues la primera columna es Tercil 1, Tercil 2, Tercil 3, ¿vale?
pero hay otras columnas en las que cabe poner revistas que no están en Thomson, en esos terciles, pero que en el correspondiente campo la CNI considera que son equivalentes a estar. Porque, no sé, en arquitectura hay revistas que, bueno, pues los expertos en arquitectura dicen que, bueno, no están ahí, porque son revistas muy del campo, pero serían equivalentes a una revista pues, de cuartil 1, por ejemplo. Y pasa lo mismo en otras áreas de humanidades. Eso lo estamos trabajando ya. Más cosas. Internacionalización, excelencia y posicionamiento en rankings. Bueno, esto ahora lo detallaré, pero la idea sería, primero, dar una puntuación especial solo a 2 revistas. 2. Nature y Science. Ninguna más. Ninguna más. Y aquí siempre me dicen, no, pero es que yo en mi campo tal... No, ninguna más. Estas son las revistas que, por ejemplo, el ranking de Shanghái dice, a ver, la UPV, ¿cuántos artículos tiene ahí? Pum, tantos puntos. Y son revistas que, pues, por ejemplo, si tú te quieres promocionar a full professor en una institución como el MIT, vale, está muy bien que tú publiques en las mejores revistas y tal, pero ahí tienes que publicar porque ahí es donde se publican las cosas que están en la vanguardia del avance en la tecnología y en la ciencia. Son revistas que están casi, uno podría decir, son un poco de divulgación, pero son revistas que tienen un impacto tremendo. Entonces, por eso hemos cogido solo esas 2 revistas. Que esto puede ser discutible, y me lo han discutido, pero bueno, yo estoy manteniendo este criterio. Luego también distinguir a nuestros investigadores altamente citados. En principio éramos más ambiciosos, queríamos, incluso en función del índice H, bueno, pues tratar de dar algún tipo de reconocimiento a los investigadores. Hemos consultado con expertos, esto no lo he dicho. El grupo de trabajo ha consultado también con expertos que han venido a hablar con el grupo y a explicarnos sus puntos de vista y lo que ellos conocen. Y hemos llegado a la conclusión de que hoy en día no tenemos medios automáticos y fiables de poder, por ejemplo, calcular índices H homogeneizados según el área de investigación en la que está uno. No los tenemos. Hay cosas por ahí publicadas, muy rebuscadas, Lo único que tenemos más fácil es detectar mediante las bases de datos, en concreto creo que es con el Insights de Thomson, podemos detectar nuestros investigadores altamente citados, entonces bueno, pues se les daría un reconocimiento en el año en que están altamente citados. ¿Por qué? Porque también se les da internacionalmente a esos investigadores y esto nos beneficia a toda la universidad, a todos los investigadores de la universidad. También un reconocimiento especial para revistas en primer decil. Primer decil. Luego hablaré de lo que se propone. Esto hasta que no cambiemos el reglamento y se apruebe formalmente en Consejo de Gobierno no lo podemos hacer. Pero un reconocimiento especial al primer decil. Los congresos de investigación también hemos cambiado algunas cosas y hay una, digamos, clasificación nueva, como veréis, que se propone. Lo de proyectos de investigación y transferencia que ya os he medio comentado. Otra cosa importante serían los libros y capítulos de libro. Cambiaríamos los estándares de puntuación, mejorando algo la puntuación de este tipo de méritos que yo creo que están mal puntuados. Esto a lo mejor en muchos campos de investigación pues, no es relevante, pero hay campos, pues, especialmente campos del área de humanidades, a lo mejor filología, bellas artes, incluso arquitectura, donde los libros y los capítulos de libro son cosas muy relevantes en la producción y nosotros la verdad es que no lo estamos teniendo en cuenta. Es muy difícil valorar esto. Hemos tratado de reflejar sobre el papel una serie de criterios. Sabéis que esto funciona con una especie de comité que tenemos de expertos que asesora al área que dirige Luis. Esto es la parte artesanal que digo yo que tiene el IAI todos los años y que retrasa mucho la publicación del IAI definitivo, que creo que salió al final, no sé si casi en diciembre, y es fundamentalmente por estas cosas que, bueno, pues hay que ir libro a libro, capítulo de libro a capítulo de libro, reunir a los comités, tal, porque lo que son revistas y todo eso es mucho más automático, ¿no? Se han aportado las cosas, se revisan, pero bueno, esto lo tenemos que mantener. La participación en congresos, exposiciones o concursos internacionales también tiene varias actuaciones de la A11 a la A12 donde se revisaría y lo que os decía de las patentes. Las saturaciones de actividad o, digamos, umbrales de control de calidad pues afectarían en principio a los artículos en revistas
a las publicaciones en congresos, también a la participación en comités de revistas y comités de congresos, a los espacios expositivos, la participación en exposiciones, a la consecución de contratos y captación de recursos financieros y a otro tema que hemos visto que era importante revisarlo, que es el de actividades de servicio general a la I+D+I, que este es uno de estos apartados que está ahí al final y que la mayoría no pone nada, pero bueno, pues que si uno está haciendo algo por ahí, no sé, representante en la NECA o en algún panel en la Comisión Europea para proyectos, etcétera, puede conseguir algunos puntos. Pero esto lo hemos tenido que revisar, como os digo. Bueno, pues hay un índice de actuaciones específicas que está numerado aquí en 2 transparencias, que en total hay 21, como veis, y lo que voy a hacer es ahora intentar pasar con cierta ligereza, subrayando lo más importante de ellas. La primera, que ya la he mencionado, el impacto basado en citas, valorarlo de alguna manera. Conclusión, pues los que sean investigadores altamente citados en un determinado año, se les dará ese año 5 puntos de IAI, que me parece poquito, es muy poco. Pero bueno, es un reconocimiento. ¿Cuántos tenemos en la universidad? Pues siempre tenemos alguno. Tenemos 3, 4, van cambiando de unos años para otros, y esto se metería en la sección del reglamento que se llama resultados de investigación consolidados. Segunda actuación específica. Cambiar los puntos que se dan por sexenios. Me imagino que todos estáis al tanto, lo que tenemos vigente es que el IAI que tiene uno se multiplica por un factor. Entonces, si uno tiene 6 sexenios, resulta que le sube un 30% automáticamente el IAI. Si uno tiene 5 sexenios, le sube un 25%. Yo la pregunta que os hago, ¿esto os parece razonable? ¿No os parece esto? Viene de una época en la que, bueno, la universidad era más joven, nuestros profesores en general eran mucho más jóvenes y habían poquitos sexenios y era una manera de empujar. Fíjate que si consigues los sexenios además vas a tener luego un plus de puntos, pero claro, a un premio Jaume I en este momento le damos 20 puntos. Y un premio Jaume I tenemos poquitos, tenemos muy pocos, no sé si hay 4 o 5. Bueno, os voy a decir, en un caso extremo hay una persona que solo por sexenios le estamos dando 300 y pico puntos de IAI. Porque el 30% del IAI que tiene esa persona es eso. ¿Esto qué os parece? Bueno, lo hemos discutido mucho y al final la propuesta ha sido, hombre, a lo mejor ni siquiera habría que dar puntos por tener sexenios, porque no deja de ser redundante, ¿no? Los sexenios los consigues porque tienes otro tipo de cosas, pero hay que mantenerlo. Hay que dar señales a la gente de que esto se valora y se valora mucho. Pero vamos a intentar hacerlo de una manera razonable. Vamos a plantearnos una escala en la que, bueno, pues a un señor que ha hecho una carrera investigadora fenomenal y que ha llegado al 6º sexenio, le damos los mismos puntos que a un Jaume I. Y a partir de ahí vamos para abajo. Y la escala que se propone es esto que tenéis aquí. Cuando uno tiene un sexenio se le dan 3 puntos. Cuando tiene 2, 6 puntos. Y así sucesivamente, en los últimos escalones se sube un poquito más para redondear a 20 puntos. Bien, después de mucho estudiar este tema, tenemos sobre la mesa, lo tenemos que decidir en el grupo y luego proponerlo a la comisión de I+D y luego tendría que ir al reglamento, el que esto solo se aplique cuando hay un mínimo de producción en el VAIP. Porque claro, nos podemos encontrar con personas que han tirado la toalla y tienen un VAIP 0 y resulta que les estamos dando, porque tienen sexenios antiguos, les estamos dando algunos puntos. Entonces, lo que trataría es simplemente de, pues vamos a decir, bueno, pues el que tenga VAIP 0 o tendiendo a 0, no le damos estos puntos. Estos puntos se dan, o a lo mejor se podría decir, bueno, y no se darán más puntos que lo que tenga por VAIP. Por ejemplo, podría ser una... O sea que, por ejemplo, al de 6 sexenios se le darían 20, pero si tiene un IAI de 20. Si no tiene al menos 20, no se le dan 20. Si tiene 15, pues le das 15. Entonces estamos barajando propuestas de este tipo.
¿Y esto cómo funciona? Porque hemos hecho simulaciones, luego os enseñaré algunos resultados de simulaciones de todo esto. Pues lo curioso de esto, con esta cosa que hay aquí, sin limitar a quién se dan los puntos, el número de puntos que se dan por sexenios en la universidad aumenta. Estamos dando más puntos. ¿Por qué? Porque hay un grupo de investigadores en la universidad que tienen IAIs muy altos, que estos por sexenios están recogiendo muchísimo, ¿eh? Y sin embargo hay otros con producciones en IAI no muy altas, pero que son razonables, pues que resulta que no llegan a tener estos puntos que hay aquí. Pues por ejemplo, a lo mejor hay gente con 4 y 5 sexenios, pero que tienen su proyecto en el plan nacional, casi todos los años sacan algún artículo en una buena revista, y eso no suma mucho IAI. O sea que esto es la polémica que siempre hay con el IAI. Cómo algunos tienen una capacidad de acumular unas cantidades de puntos espectaculares, que uno llega a pensar, estos señores son marcianos, son de este mundo, y hay investigadores que yo creo que lo hacen bien y se ven por debajo de la media. Es que la media, esto os lo digo, no es representativa en el IAI. Yo creo que habría que mirar más bien la mediana, no la media. La media es muy alta debido a esa cola. Bueno, la media al final es un momento de una distribución, y esa cola tan larga, con gente que tiene 2.000 y 3.000 de IAI, pues claro, esos pesan tanto que sube la media pues a 140, a 150, pero la mediana es mucho más baja. Y la mediana es el 50%. El 50% está por arriba y el 50% está por abajo. Y estoy hablando de la mediana quitando los ceros. O sea, de los, no sé si luego lo veremos, tenemos 4.000 personas registradas en la base de datos de SENIA, pues a lo mejor hay 1.000 o más que tienen IAI cero. Están ahí, alguna vez han tenido algún punto tal, pero están inactivos totalmente, por desgracia, en investigación. Ojalá tuviéramos recursos para poder recuperar. Bien, una reforma importante que se propone es pasar, en las revistas, pasar de los terciles que tenemos ahora en el reglamento a los cuartiles. Los cuartiles es lo que se va imponiendo por ahí, en todas partes, y en la CNAI todavía hay campos donde se trabaja con terciles, pero ya prepondera el trabajo con cuartiles. Y además los cuartiles yo creo que permiten hacer una gradación, digamos, más sensible a la posición, ¿no? No es lo mismo 3 tramos que 4 tramos, ¿no? O sea, uno puede estar en el tercer tercil, pero no es lo mismo estar en el tercer cuartil que en el cuarto, ¿no? Entonces, bueno, con esto podemos tener una escala un poquito más sensible a llamémosle la calidad, entre comillas, de la revista. Entonces, pasaríamos a los cuartiles, pero además proponemos un tramo superior para las revistas en primer decil, como revistas especialmente relevantes y que la universidad se empeña en lanzar una señal política a sus investigadores de si puedes, publica en esas revistas porque te vamos a dar más puntos. Y luego tenemos pues revistas no indexadas que según las tablas de equivalencias no tendrían correspondencia con las revistas que tenemos en primeros cuartiles. Pasaríamos de una escala que tiene ahora 4 niveles a una escala con 6 niveles. Creo que tenemos 4 ahora mismo, pasaríamos a 6, como veis. Una escala bastante más sensible y además subiendo puntos. Estaríamos valorando más las publicaciones, porque ahora mismo creo que estamos dando por primer tercil 9 puntos y estaríamos dando por primer cuartil 12 y además primer decil 15. Con esto suben los puntos y además cuando hemos hecho las simulaciones lo hemos visto con claridad y nos hemos llevado una enorme satisfacción de esa subida de puntos, porque lo que refleja es que en general en esta universidad la gente tiende a publicar en las mejores revistas. Y esto hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y fomentarlo. Nature y Science. Bueno, esto es algo tan extraordinario que tiene que tener un bonus extraordinario. Porque pues a lo mejor en 20 años hemos tenido 25 artículos, ¿no?, de estos. O sea, esto es algo muy puntual. Entonces la idea sería que, bueno, pues si uno es primer autor, se le dan 100 puntos ese año.
¿eh? Y si uno es coautor, está en cualquier otra posición, 50 puntos ese año. Y ya os digo, de esto hemos discutido bastante y al final hemos llegado a una propuesta de este tipo. Hay más cosas en revistas, en publicaciones en revistas. También muy discutidas, ¿eh? Hay quien no le gusta esto y hay quien lo defiende a capa y espada. ¿Cómo podemos promover la internacionalización y la excelencia al mismo tiempo? Bueno, pues dando algún tipo de puntos cuando hay coautoría con investigadores de otros centros, digamos, de investigación de otros sitios relevantes. Y eso es lo que tenéis ahí en el punto A. Con limitaciones, ¿no? Pero esta propuesta que os digo ahora, lo que tenemos en discusión es si el posicionamiento entre las 100 mejores instituciones del ranking, el que sea, porque hemos dado ahí varias opciones, a lo mejor lo podemos relajar un poco. Tampoco es un posicionamiento en términos absolutos. Por ejemplo, el ranking de Shanghai, sabéis que hay una clasificación de universidades, pero también hay una clasificación de las universidades por áreas, ingeniería, tal, y ahí a lo mejor pues la UPV en algunos casos puede subir bastante. O sea que lo tendríamos en cuenta también de esa manera. En todo caso, tenemos en discusión si ese 100 lo ampliamos a 200 o 300. Esto hay que tener cuidado, pero es uno de los temas que tengo yo ahora sobre la mesa. Me imagino que vosotros tendréis también vuestra opinión sobre el asunto. Lo de los umbrales o saturaciones que tenéis ahí, ahora os explicaré la propuesta que hay sobre la mesa, en qué consiste, porque es una propuesta que agrupa publicaciones en revistas y publicaciones en congresos. Bien, otra discusión que hemos tenido dentro del grupo es el de las revistas online. Sabéis que, esto por lo menos es mi opinión, yo creo que el mundo editorial pues ahora mismo está pasando una etapa de transformación, podríamos llamarla incluso de crisis. Están apareciendo nuevas revistas, cada vez están por ahí más las revistas de pago, incluso la propia CNI, en algunos campos por lo menos, contempla la posibilidad de valorar las revistas online aunque no estén en los rankings de Thomson. Y entonces da un anexo en el BOE que dice si cumplen en todos estos criterios. Bueno, lo estuvimos discutiendo y a lo que llegamos en el grupo es que, vamos a ver, esto hay que estar atentos todos los años a cómo evoluciona este asunto. En principio no tenemos criterios claros, automáticos, objetivos para poder una revista online que no está en los rankings valorarla, pero debemos estar atentos a que vayan apareciendo por ahí estándares de valoración de estas revistas por si las tenemos que incorporar en algún momento. Es que el problema de estas revistas es que, bueno, pues ahí todos, yo también he publicado en alguna de estas revistas, porque a lo mejor me ha interesado, ¿no? Porque, bueno, pues sí, pagas, pero sabes que ese artículo pues está más disponible y te interesa que esté muy visible, pero a lo mejor resulta que Thomson, por lo que sea, no lo tiene ahí. Y ese que sea, ¿qué es? Pues a lo mejor también tiene que ver con las guerras que hay entre grupos editoriales, porque Thomson no deja de ser, y todos lo sabemos, un negocio. No estoy criticando para nada, o sea, alguien tomó la iniciativa en algún momento de generar estas bases de datos que se han convertido en un estándar de referencia, pero no tenemos otra cosa. Y nos tenemos que coger a eso, y a eso se cogen incluso por los organismos públicos. Pero bueno, esto tenemos que estar al tanto de cómo evoluciona. También hay revistas online muy malas, que uno entra en la información que tienen en la web y tal, y te cuentan que cumplen, pues eso, la revisión por pares, el no sé qué, pero dices, bueno, habría que ver. Estos seguro que les mandas un artículo y les pagas los 2.000 euros que piden, y en una semana o dos igual está ya el artículo publicado. Con lo cual, ¿qué revisiones de calidad hay? Hay revistas, hay una por ahí, por ejemplo, que es muy polémica, PLOS ONE, no sé si la habéis oído, PLOS ONE, que tenemos compañeros que publican ahí. Bueno, pues esta revista resulta que tiene unos índices de impacto además bastante altos, los han conseguido, pero es una revista que se publica de todo, online, vale 3.000 y pico dólares creo, meter un artículo. Y hay muchos investigadores en nuestro país que están poniendo esa revista, vamos, como que eso no tiene calidad, pero está en Thomson y tiene índices de impacto ya altos. O sea, esto es un mundo... Los comités de revistas
vamos a ver, los comités de revistas sabéis que en los sexenios directamente no se valoran. Esto es una decisión nuestra de vamos a dar puntos por estar en estos comités porque queremos que la gente esté. Pero no queremos que la gente haga solo esto. Entonces, después de darle muchas vueltas y tal, lo que decidimos era, bueno, vamos a plantear algún tipo de saturación. Y esa saturación sería en un determinado año dar 30 puntos máximo. 30 puntos que se pueden acumular por distintos roles, ¿no? Porque uno puede ser editor de número especial, uno puede ser editor jefe, uno puede estar en el comité editorial. Bueno, pues hemos hecho, digamos, un análisis de esos distintos roles y por los distintos roles se podrían ir acumulando unas determinadas cantidades de puntos, ¿no? Por ejemplo, un editor jefe o editor asociado pues obtendría los puntos equivalentes a 2 artículos en dicha revista. Es decir, que si uno es editor jefe de una revista que está en primer decil, directamente tendría ya los 30 puntos. ¿No? Discusión en el grupo. Bueno, es que yo conozco una revista en mi campo que resulta que el editor asociado no hace nada, o los editores jefes no hacen nada más que pasarles el trabajo a los editores asociados. Bueno, pues es verdad, no funcionan las cosas igual en todos los campos, con lo cual hemos tenido que llegar aquí a consensos. A ver, porque lo que puede ser justo para unos puede ser muy injusto para otros. Y parte de ese consenso es además saturar. O sea, a lo mejor resulta que en un campo esto es más sencillo que en otros, pero bueno, vamos a acotar. Entonces, pero no digamos que no damos puntos. Porque capacidad para distinguir cuando viene uno, pues no sé qué os diría yo, del sector bio, del sector bellas artes, del sector ingeniería mecánica, y decir, es que en esta revista sí que es importante este papel, pero en esa no, y en aquella regular, pues eso no somos capaces de hacerlo. Y a eso me refería cuando hablaba de los consensos. Bien, y luego está el tema de la actualización del cuadro de revistas. La actualización del cuadro de revistas, bueno, hay algunas cosas que ya las hemos actualizado, respecto a las bases de datos de referencia, etcétera, pero a lo que queremos llegar es a una cosa como esta, que esto no creo que lo veáis muy bien, pero en la primera columna lo que tenemos es, fijaros, un nivel según reglamento donde ya tendríamos primer decil, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil, y etcétera. De tal manera que en determinados campos, y eso habría que irse hacia las columnas de la derecha, pues podríamos tener, por ejemplo, en revistas de arquitectura o en otras bases de datos de sociales, pues revistas que sin aparecer en Thomson, pudiéramos hacerlas equivalentes a la fila correspondiente pues del que fuera, del primer cuartil, del segundo, del tercero, del cuarto. A esto es a lo que me refería. Ahora estamos trabajando con esta tabla, solo que tiene menos filas. Tiene solo filas para los terciles. La idea es en el futuro tener esta tabla con muchas más filas y una mejor gradación de las equivalencias. Congresos de investigación. Bueno, pues proponemos una clasificación distinta a la que tenemos ahora. Tendríamos hasta 5 niveles en congresos. Los 3 primeros son un poco específicos para el trabajo de investigación en determinados campos que publican en esos congresos que están en el CORE. El CORE es una base de datos de congresos australiana, pero que tiene reconocimiento mundial y lo tiene por parte de la CNI. Hemos eliminado otras bases de datos que hasta ahora estaba utilizando la universidad y que hemos visto que no se estaban actualizando y que incluso la propia CNI las estaba descartando. Solo hemos mantenido CORE. Y CORE, sabéis que clasifica a los que estáis en el campo este en el A+, el A, el B y el C. Bueno, un poco buscando criterios homologables con los de la CNI, pues lo que planteamos es que un congreso en CORE A+, que por lo visto es muy difícil tener ahí una publicación, tendría una equivalencia con un artículo en Q2 en cuanto a puntos, más o menos, y le daríamos 8 puntos. En realidad a Q2 le estamos dando creo que 9, pero vamos, estaríamos más o menos en ese nivel. Y ese sería el máximo que se puede conseguir por un congreso y que hay muy poquitos que lo consigan. Luego tendríamos el CORE A, que ya es
un grupo de congresos más amplio, y aquí nuevamente tengo una discusión con toda el área de TICS, una discusión importante, porque esta es la propuesta, hacer equivalente el Core A a un artículo en Q4, y ellos me están diciendo que no, que tiene que ser un Q3, porque la CNAI dice que es Q3. Y entonces en lo que hemos quedado es que vamos a hacer una consulta directa a la CNAI para que la CNAI nos diga si es Q3 o Q4, qué es lo que les parece razonable. Es que claro, ¿por qué consulta la CNAI? O sea, el BOE dice lo que dice, pero luego los comités de la CNAI tienen criterios internos complementarios a todo lo que dice el BOE, y esto lo sabéis todos los que pedís sexenios, y entonces, bueno, pues a veces hay que ir allí a estos comités y preguntarles, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo? Para tener nosotros criterio. Luego el Core B sí que ya es otra categoría mucho más baja, serían 2 puntos, y luego tendríamos con carácter general los congresos internacionales con actas, etcétera, que es lo que tenemos ahora mismo en el actual reglamento, 1 punto, y otros congresos nacionales, como en el actual reglamento, 0,5 puntos. Además, podrían obtenerse hasta 10 puntos por pertenencia a comités de congresos, con los estándares para la obtención de puntos, pero esto muy acotado. Incluso 10 puntos es generoso, porque este es uno de los casos en que nos hemos encontrado, bueno, pues algunos investigadores que singularmente pues resulta que están en 25 comités de congresos en un año, lo cual es sorprendente porque, bueno, ¿cómo puede uno gestionar su trabajo para estar en tantos comités, a no ser que estar en ese comité no suponga ninguna carga de trabajo? Entonces parece ser que hay campos donde esto ocurre, debe ser estos campos donde hay 100 personas en un comité, y yo desde luego mi experiencia personal no es esa. Entonces claro, aquí la discusión al final era, pues quitamos los puntos por pertenencia a comités, pero claro, yo creo que no debemos hacer eso. O sea, aunque esto no puntúe para los sexenios, pero la universidad debe dar alguna señal de que, bueno, es importante que los investigadores de la UPV estén en estos comités. Aunque yo creo que los que están en comités normalmente no están porque les dé puntos en el IAI. Están porque colaboran en los congresos, porque consideran que les interesa y porque además son personas prestigiadas y se les llama para estar en esos comités. Yo creo que esas son las razones fundamentales. Pero claro, cuando ya tenemos situaciones de estas de 25 comités, aquí hay algo que no cuadra. Y estas son las cosas que queremos acotar, detectar y limitar con el tema de las saturaciones que os he dicho. Bien, bueno, aquí hay más General Chair de un congreso, pues se vio que sí que es una figura o presidente de congreso o figura equivalente. Habrá que ver, porque digamos, los modos de hacer las cosas son distintos a veces según los campos. Pues si es internacional se le darían 4 puntos y si no es 2. Y bueno, pues las saturaciones que os decía. Esta presentación no sé si os habrá llegado por vuestros directores de estructura, os la, si no se la puedo pasar yo al director. Bien, aquí a lo mejor hay algún retoque chiquitín con respecto a lo último que presenté en noviembre. No sé si la última presentación la hice en arquitectura, pero son mínimas y os estoy incluso dando información que no di, porque luego hemos tenido más reuniones del grupo. Bueno, esta era la tabla que os decía, conjunta de saturaciones o de umbrales de calidad para artículos y publicaciones en congreso. Vamos a ver, es una tabla que, como veis, tiene una serie de filas donde tenemos, si miramos la primera columna, unos códigos que corresponden a los niveles de la revista, y si miráis la quinta columna, veis unos códigos que corresponden a las categorías, a los nuevos estándares de puntuación de congresos, que los hemos desplazado con respecto a los de las revistas, ¿vale? Bien, y unas valoraciones que están puestas ahí en medio. La idea sería, vamos a ver, si un señor está publicando en revistas de primer decil o de primer cuartil, bueno, vamos a ver, esto es de una calidad, ¿cómo le vamos a saturar o decirle que ha publicado demasiado? No podemos hacerlo, ahí no hay ninguna saturación. Las saturaciones se planteaban a partir de la siguiente línea. A partir de la línea donde tenemos ya la categoría de cuartil 2 y código 1 o Core A+. De tal manera que ahí el número de aportaciones
que suman las de la fila actual y las de abajo, se valorarían hasta un número de 20, que serían más puntos. Estamos hablando de ítems. Bueno, lo que hay en esta línea es otra cosa que tengo en discusión en el grupo, porque se ha planteado si deberíamos relajar en esta línea la saturación y a lo mejor hasta eliminarla. Porque, bueno, pues las revistas Q2, pues, hombre, no son Q1, pero hay buenas revistas, y Corea Plus son congresos. Entonces se está planteando quitar esta saturación. Se está planteando, pero veremos la propuesta final cuál es. Luego, en la siguiente línea, donde no aparecen los congresos, donde está el Q3, pues hay una saturación que incluye lo de la línea, los Q3 y lo de más abajo, y es una saturación que menos ítems, y así sucesivamente conforme vamos para abajo. ¿Y esto por qué? Vamos a ver. Lo primero, en las simulaciones que hemos hecho, esto que tenéis aquí en este cuadro tal y como está, afecta a poquísima gente. Y los casos en los que afecta normalmente son casos raros. O sea, un señor que resulta que tiene 15 artículos y los publica todos en revistas no indexadas. La universidad no quiere eso. La universidad no quiere eso. O sea, la universidad quiere que lo que se firma como Universidad Politécnica de Valencia esté en buenas revistas. No estamos incluyendo aquí las revistas que, según nuestro cuadro de equivalencias, serían equivalentes a revistas de relevancia y que estarían a lo mejor a un nivel de un Q3, un Q2, un Q1, que es lo que os he dicho que pasa en algunas que están en bases de datos de humanidades y de arquitectura. Bien, los libros. Ya os he dicho que considerábamos que los libros y los capítulos de libros están infravalorados. Y entonces, bueno, pues se proponen unos nuevos estándares de calidad, y estos que tenéis aquí en el recuadro son los de libros. Los libros podrían puntuar hasta 12 puntos, los más relevantes, y de ahí para abajo. Hemos redactado unos indicios nuevos para la valoración de la calidad, que en todo caso al final la tendrá que hacer ese comité de expertos que tenemos, pero estaríamos subiendo la puntuación de libros hasta 12. Alguien me dirá, bueno, esto sigue sin ser suficiente, pero es que la gran dificultad que tenemos con los libros es que el valor de un libro no se sabe en el año de publicación, seguramente en general se sabe mucho después, y no tenemos cosas como Thomson, que bueno, pues en función de la revista pues te da unas garantías de que el artículo es bueno o malo, aunque ya sabemos, y yo soy el primero que tengo cierta crítica con esto, o sea, aquí al final valoramos el contenedor y no el contenido, ¿no? Pero es lo que tenemos, no tenemos otra manera. Si alguien tenéis una idea para hacerlo mejor, bienvenida, pero la CNAI no la ha encontrado, ni otros foros donde se critican mucho estos métodos métricos, ¿no?, de medir. Bueno, en el caso de capítulos de libro, tendríamos también unos nuevos estándares, que serían estos que tenéis aquí. Un capítulo de libro podría llegar a puntuar hasta 6, de tal manera que con 2 capítulos ya tiene uno 12. Entonces, bueno, estaría siempre la limitación de que bueno, no pueden puntuar, no puede sumar más uno en un libro por capítulos que por el libro, que esto lo tenemos ya en este momento, aunque en algún momento os tengo que decir que hemos detectado algún error. Luego también nos planteamos en el estudio de la valoración de libros y tal, que hay determinadas editoriales institucionales que sí que podrían estar en un estándar de puntuación alto. Sabéis que ahora mismo directamente las editoriales institucionales las tenemos todas como si fueran malas, por definición, y esto no es así siempre. Hay editoriales institucionales que pueden ser de universidades, que pueden ser a lo mejor incluso de entidades financieras, que son editoriales prestigiadas. Entonces, en este caso, pues abriríamos la posibilidad de dar más puntos. Bueno, vamos a ver. Lo de las patentes, ya os he dicho que, bueno, estableceríamos una gradación de puntos en función de que haya explotación o no. Bueno, esto no es mucho, no hay mucha gente en la universidad que esté afectada por esto. De momento esto se ha recibido favorablemente. En el tema de producción
e investigación artística hemos hecho una reestructuración de los apartados del reglamento. Aquí han intervenido mucho, sobre todo, os podéis imaginar el sector de Bellas Artes, pero también los de arquitectura. Y lo que sí que os diría, me voy a centrar en lo más relevante, no sé si aquí hay alguien de Bellas Artes, que esto como lo traté con Bellas Artes en más profundidad, también es cierto que hay gente que no es de Bellas Artes, pero tiene producción aquí en exposiciones, hay gente de TICS que trabaja, es una cosa buena que tiene esta universidad, y saca también puntos en el IAI, en exposiciones. Bueno, tenemos una propuesta, digamos medio aprobada, de establecer unos niveles para las exposiciones, para los espacios expositivos. No sé si sabéis que ahora mismo tenemos una clasificación de espacios expositivos que se combina con el papel o lo que haces en el espacio expositivo y según eso tienes más o menos puntos, ¿no? Entonces tendríamos esta tabla que hay aquí, donde hay 6 niveles, un poco emulando lo que hemos hecho con las revistas, de tal manera que, bueno, pues habrían unos espacios A+, que si además en un espacio A+, tienes una exposición individual o un comisariado, pues tienes el equivalente a los puntos de un primer decil. Si estás en un espacio expositivo de tipo A y tu contribución es exposición individual internacional o comisariado internacional, estás en E2. Pero si es exposición colectiva tal, de otro tipo, ya pasas a E3 y así sucesivamente hay toda una clasificación. Con una propuesta de saturación que también se está considerando. Lo de los espacios expositivos lo hemos estado trabajando y actualizando en estos últimos años y aquí lo que pasa es que además proponen crear el espacio este que os digo, A+, que es un espacio, bueno, pues para que os hagáis una idea. ¿Qué espacios expositivos están en el A+? Pues son esos los que nos han propuesto, son solo esos que tenéis ahí a la derecha. Yo no sé, en estas cosas me tengo que guiar por lo que me dicen los expertos, os podéis imaginar, esto es muy... Pero vamos, son sitios de una relevancia, yo creo que en general, extraordinaria. El único que me han discutido es el de el IBAN, porque el IBAN parece que tiene a veces altibajos, entonces están, según con quién hablas, de la propia Politécnica te dice sí, no, pero bueno. No me extrañaría que en el futuro pues, aparezca algún nuevo espacio que tengamos que incorporar aquí, pero ya veis que además de una manera muy restrictiva. Bueno, no voy a entrar en más detalles sobre los criterios para establecer estos niveles y voy a pasar a ver... Sí, el tema de consecución de acciones de I+D+I, transferencia y captación de recursos financieros. Aquí hay menos cosas que comentar, pero son relevantes. Tenéis subrayado pues, aquello que de alguna manera se ha retocado en lo que es la estructura de esta parte del reglamento. O sea, hemos introducido un apartado específico para proyectos de transferencia competitivos, adicional al que teníamos de proyectos de I+D+I competitivos. Las puntuaciones serían las mismas para transferencia que para I+D+I. Y luego el tema de la transferencia lo estamos incluyendo de forma explícita en otros subapartados que teníamos en el reglamento. Por eso aparece ahí en el punto este otras acciones de I+D+I y o transferencias competitivas, proyectos de investigación, desarrollo e innovación y o transferencia bajo contrato. Y o transferencia. Y luego en captación de recursos financieros también incluimos un apartado nuevo que sería pues, la captación por acciones de I+D+I competitivas, que lo que hacemos es diferenciarlo de las acciones de I+D+I colaborativas y acciones bajo contrato. Antes las teníamos todas juntas, aunque los estándares de puntuación que vamos a mantener serán los mismos. Bien, yo creo que todos tenéis claro esto cómo funciona, ¿no? O sea, cuando uno consigue un proyecto de investigación, tiene unos puntos por conseguir el proyecto y luego tiene unos puntos por las cuantías económicas del proyecto, y es lo que se diferencia en estos apartados 1 y 2. Lo que no hemos tocado, aunque sí que lo hemos separado de la captación de recursos actuales, los puntos que se dan por creación y participación en spin-off. Esto estaba metido dentro de captación de recursos financieros, pero es que no tenía ni sentido tenerlo ahí, porque, bueno, en realidad los damos por la creación de la spin-off. Entonces simplemente lo vamos a sacar, pero vamos a mantener los mismos estándares de puntuación. Entonces, por centrarme en lo más
digamos, importante. Vamos a ver. Sí, aquí lo tenemos. Por la consecución de proyectos por contratos, teníamos una cosa que estaba un poquito obsoleta. Teníamos unos parámetros que dependían de la financiación media en el plan nacional. No sé si alguno se acuerda de esto, la mayor parte de la gente ni se ha fijado. Y otro parámetro que era la dotación media de primeros proyectos de la UPV. Eran dos parámetros. Quedaba muy bonito el reglamento, pero aquello había perdido vigencia y se había quedado muy obsoleto, con lo cual hemos eliminado o proponemos eliminar esos parámetros e introducir dos parámetros que se llamarían contrato mínimo y contrato de saturación, para establecer cuántos puntos y cómo se dan por la consecución de contratos. Que estos son distintos de los que se suman luego por la cuantía del contrato. De tal manera que para contratos por debajo de 5.000 euros no se daría ningún punto, y a partir de 5.000 hasta 15.000 iría subiendo desde un punto hasta 3 puntos y se saturaría en 3 puntos para los contratos de 15.000. Por la consecución. Si luego el contrato es de 100.000, pues evidentemente sumará muchos más puntos. Y esto lo hemos hecho pensando en que sea comparable con los puntos que se dan por proyectos competitivos, que los tenéis aquí. En una transparencia anterior, los tenéis aquí explicados. Esto, aquí no hemos hecho variaciones, simplemente hemos tratado de clarificar la redacción. No es lo mismo un proyecto europeo que un proyecto de plan nacional, no es lo mismo ser coordinador en un proyecto europeo que ser el IP, que ser un investigador. El IP me refiero a lo mejor como partner aquí en Valencia, o no es lo mismo ser coordinador del plan nacional que no serlo. Y bueno, pues esto es lo que tenemos aquí en esta tablita, que es más o menos lo que teníamos antes. Bien, y por captación de recursos, aquí también tenemos discusión. Pues desde el principio, en las discusiones del grupo, estábamos con la idea de que había que saturar. Había que saturar, ¿por qué? Porque, bueno, pues hay algunos investigadores que aquí, bueno, suman cientos de puntos. Y se salen. ¿Por qué? ¿Esto indica que sean mejores investigadores? Bueno, pues a lo mejor lo que indica es que, digamos, coordinan una estructura de investigación muy potente, y estas personas, pues a lo mejor resulta que están en todos los proyectos de la estructura, pero que sean investigadores o investiguen más o menos, pues a lo mejor ya no está tan claro. Y por eso nos hemos planteado saturar. Pero lo que pasa es que esto, ya os digo, es un tema polémico, y aquí acabamos en discusiones. Y entonces hemos planteado una saturación, dos formas de saturación. Una, que el máximo de puntos acumulable por cada proyecto de I+D+I o transferencia para un investigador en un año sea de 12 puntos, que alguien podrá pensar, ¿esto es mucho, poco? Bueno, vamos a ver. Estamos diciendo por cada investigador y por cada proyecto y por cada año. Entonces, si uno tiene un proyecto europeo de 3 años, que hay 4 investigadores, pongamos, bueno, esto se reparte bastante, no es fácil saturar, nada fácil. Independientemente que además de estos puntos se dan otros por la consecución del proyecto, de tal manera que en un contrato se podría pasar de 12 a 15, tal y como tenéis aquí, en un coordinado del Plan Nacional hasta 16 y en un coordinado europeo hasta 18 podría tener uno. O sea que esos son bastantes puntos. ¿Y esto por qué se ha planteado? Pues para corregir una cosa que es donde se escapan las puntuaciones. O sea, resulta que hay algún investigador que tiene proyectos, bueno, muy cuantiosos, que son contratos con empresas, sobre todo, y a lo mejor resulta que a lo mejor es un contrato que os diría yo, 400.000 euros en un año, y el único investigador es él. Claro, bueno, acumulan una cantidad de puntos en estas cosas. Pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí saturaríamos. ¿Y por qué saturamos? ¿Cuál es la lógica? Vamos a ver, pues es lógico que uno solo como investigador pueda resolver un proyecto de 400.000 euros en un año. Pues lo que pensamos que ocurre en estos casos es que seguramente hay muchos investigadores contratados que ni aparecen en el ROE,
y no tiene ni ahí. Y pasan este tipo de cosas que es que no podemos llegar a controlarlo todo. Entonces, por esta vía podríamos tratar de acotar esto. No obstante, nos lo están discutiendo, aunque esto de verdad que tiene un efecto sobre todo en esos casos que os he dicho, o sea, en proyectos europeos, por ejemplo, que el que esté aquí en proyectos europeos estará pensando, a ver si me van a saturar en un proyecto europeo. Yo no he detectado ningún caso. Yo también tengo algún proyecto europeo y me preocuparía, pero normalmente en un proyecto europeo siempre hay varios investigadores declarados, siempre los hay, de tal manera que ya se distribuye esa posible saturación, ya baja mucho. Bueno, y una cosa que dejaríamos exenta de esto sería, pues, si tenemos algún caso de alguien que consigue una grant del ERC, no le saturaríamos. Tenemos ahora en el campus de Vera, tenemos 3 personas, que no sé si lo sabéis, que tienen grants del ERC. Os lo digo para el que no lo sepa, 2 que son Advance, son investigadores nuestros, muy queridos, pero como son CSIC, pues al final lo han pasado por el CSIC, con lo cual el dinero no lo tenemos en las cuentas de la UPV, pero hace poco se lo dieron a una investigadora nuestra de la UPV, una consolidator, le han dado una cantidad muy importante, y bueno, pues esta persona en su IAI, la idea es que no le saturáramos esto. Es difícil retener además a estas personas que les dan esto, porque vienen a por ellos las universidades de fuera. Ya se nos llevaron a uno hace unos años. No sé si lo sabéis. Bueno, y otra cosa, que también tenemos una discusión, sería, además de esas saturaciones puntuales, aplicar una especie de saturación y minoraciones por tramos del total de puntos conseguidos en captación de recursos, según esto que tenéis aquí. O sea, si un investigador en un año dado tiene hasta 50 puntos, pues tiene hasta 50 puntos. 35, 50, los que sean. Si tiene más y está en la franja 50 a 75, pues se le sumaría de la franja 50 a 75 pues los puntos correspondientes minorados en un 25%. Si llega hasta cerca de 100, se minoraría más la franja de 75 a 100, de tal manera, y a partir de 100 se saturaría, de tal manera que el tope en este apartado sería de 81,25 puntos. Como os digo, esto afecta a muy poquitos, yo no sé si alguno de aquí os afectará, no lo sé, pero ya os digo que estos son estos casos que se salen totalmente, y la intención del grupo es intentar, bueno, pues que ese histograma, pues esa cola de arriba, tratar de acortarla un poco. No lo hemos conseguido en gran medida. Bien, sigo. No me queda mucho, esto es que no hay más remedio que hacerlo largo, y eso que muchas cosas, como veis, las he pasado. Actividades de servicio general a investigación. Bueno, yo me he encontrado como vicerrector algo que me alarmó. Este era un apartado que estaba, realmente era un cajón desastre, y muy desastre además, muy desastre, donde todo el mundo trataba de meter de todo. Cualquier cosa que uno hiciera, lo que fuera, aunque no tuviera que ver con la I+D+I, bueno, que me lo puntúen en algún sitio. Claro, cuando entramos aquí, pues bueno, hemos tenido que poner orden, y con el actual reglamento ya hemos conseguido ordenar muchas cosas. Y seguramente que habrá alguno por ahí quejándose de que el director de área, el vicerrector, yo lo siento, yo creo que por el bien de todos tenemos que hacer las cosas bien, y dar los puntos que toca a cada uno. Yo sé que me estaré granjeando más de uno que no, me querrá menos ahora, pero bueno. Y la idea es además cambiar las puntuaciones. Cambiar las puntuaciones, entonces fijaros, las que tenéis en paréntesis a la derecha es lo que tenemos vigente, y lo que se propone es lo que tenéis ya en grande. De tal manera que, por ejemplo, la primera categoría, representante nacional o gestor de acción clave del programa marco de la Unión Europea. Pues esto es súper relevante, o sea, 8 no, 12, vamos. Coordinador de área de la CICIT, coordinador de la ANEP, coordinador, no nada de revisores, ni pasarlo de 6 a 9. Y a partir de ahí, participación en comités científico-técnicos en organizaciones e instituciones internacionales. Bien, vamos a mantener 4,5 puntos.
pero mantendremos 4,5 puntos, pero con saturaciones. Fijaros, en la línea del final pone: las actividades valoradas en 3, 4 y 5 saturan en 15 y las del punto 5 saturarán en 6 puntos. ¿Por qué? Pues porque aquí nos hemos encontrado también orientaciones de actividad que llevan a que hay investigadores que aquí acumulaban cantidades de puntos espectaculares. O sea, había gente que en comités de estos resulta que tenía 35, 45 puntos. Bueno, evidentemente esto hay que analizarlo y ver, esto es lógico, y a lo mejor lo hace un señor que en otras cosas no tiene una gran producción. Entonces es muy lógico que uno no apenas publique y tal, y luego resulte que en actividades de servicio general infla su IAI. No es muy lógico. Entonces por eso hemos entrado a analizar este tema. Participación en comités científico-técnicos de organizaciones e instituciones nacionales de evaluación, nos quedaríamos en 2,5, un poquito más de lo que hay ahora, y en otras actividades hasta 3 puntos a valorar, pero con saturaciones y unos criterios claros que tenéis ahí enumerados. Notas respecto a la aplicación de 5, deberá tratarse de actividades comparables a las previstas en el punto 4, quedan expresamente excluidas las actividades de evaluación y cualquier otra que no esté directamente relacionada con la I+D+I, y los desarrollos y aplicaciones tecnológicas y valores de referencia a tener en cuenta, pues se pusieron ahí varias cosas que en este momento ya estamos teniendo en cuenta porque los hemos pasado por la comisión de I+D+I. Y ahí de estructuras. Ya casi voy a terminar la parte del reglamento y os enseñaré algunos resultados de simulaciones. Seguramente más de uno habréis reflexionado sobre cómo se calcula el IAI de las estructuras ahora mismo. El IAI de la estructura es sumar los IAIs individuales. O sea, se calculan los individuales y sumados todos los individuales producen el de la estructura. Bien, entonces yo os hago la siguiente reflexión. Si un artículo científico en una revista lo firma un autor, solo suma una vez. Si lo firman 4, suma 4 veces a la estructura. Esto es lógico. O sea, cuando le cuentan a la UPV desde fuera lo que publica en revistas, un artículo es un artículo, no depende del número de autores. Y esto pues puede ser una tentación también a veces para maximizar. Y yo tenía peticiones además de directores de estructuras de que esto se reconsiderara. Dicho esto es complicado y para mí como vicerrector pues políticamente porque esto hay algunas estructuras que les afecta más que a otras. Este es el tema fundamental, el tema de en el IAI cuando se suman el tema de artículos, en el IAI de estructura, sumar artículos y no sumar multiplicado por el número de autores. Este es el cambio fundamental. Hay alguna cosita más respecto a proyectos y tal, pero esto es lo que fundamentalmente cambia ahora el cómputo del IAI de estructuras y os voy a enseñar dentro de un momento una simulación. Que esto, vamos, podéis imaginar la gente lo sensible que es a esto. Bueno, antes de ir a las simulaciones, os voy a contar esto porque es posible que no lo conozcáis. Todo lo que ya hemos puesto en marcha durante varios años en la mejora de los procedimientos de validación y auditoría del IAI. Tenemos en el reglamento un procedimiento de auditoría que es que está mal. O sea, está mal. O sea, yo cuando llegué como vicerrector pregunté, a ver, ¿cuándo se hizo la última auditoría? No se sabía. Yo recuerdo que hace años se hacían auditorías, pero... Y entonces, bueno, pues vamos a plantear la auditoría, esto hay que hacerlo. A ver, ¿cómo hay que sortear las estructuras a las que se les hace la auditoría? Y entonces me encontré que el 25% de la actividad de investigación de la universidad estaba fuera de la posibilidad de que se le hiciera una auditoría. O sea, ¿eso qué os parece? Me explico. El reglamento dice, se cogerán los centros de investigación y los institutos y se hará un sorteo y se sacarán un centro y un instituto. ¿Y los departamentos qué?
Los departamentos acumulan el 25% del BAIP. No entraban en sorteo. ¿Esto es lógico? Evidentemente no. Entonces, partiendo de ahí, bueno, pues ideamos un sistema nuevo y además un sistema en el que no sacáramos solo uno, un sistema en el que sacáramos un nivel significativo del BAIP total. De tal manera que, ¿qué hacemos ahora? Ahora, cogemos los institutos universitarios de investigación, se sortean, se saca el primero, se mira su BAIP, se saca el segundo, se suma, y cuando se supera el umbral del 5% del BAIP de todos los institutos, ya tenemos bastantes institutos. Si por sorteo salen de los más gordos, pues bueno, enseguida llegamos. Si salieran los más pequeños, pues sale alguno más. Siguiente sorteo, centros de investigación, lo mismo, estructuras propias. Sacamos la primera por sorteo, vamos sumando hasta que acumulamos más del 5% del BAIP acumulado de todos los centros propios. Y a continuación hacemos un sorteo entre todos los grupos de investigación de los departamentos, por grupos, y añadimos como grupos el personal no agrupado. Hay departamentos que tienen algunos investigadores que no están en ningún grupo. Bueno, pues eso define el grupo personal no agrupado que también entra en sorteo. Y empezamos a sacar grupos hasta que sumamos más del 5% del total del BAIP de los departamentos. Y luego además hacemos un sorteo extraordinario, esto lo tenéis aquí, y sacamos al azar entre todos los investigadores que tienen un poquito de BAIP, porque los que tienen 0 no tiene sentido sortearlos, de la UPV, que no estaban en ninguna de esas estructuras que ya ha salido, pues sacamos 30 en total. Y todos esos son auditados. Y llevamos ya haciendo esto, creo que lo hemos hecho ya 2 veces, y este año, ahora seguramente la próxima comisión, no, la de final de febrero, haremos el sorteo para la auditoría del año pasado. Tengo ya un borrador de los resultados de la auditoría del anterior, porque esto va con un desfase, como os podéis imaginar. Entonces, vamos a ver, mi experiencia. Yo llevo 3 auditorías como vicerrector. La primera que hicimos, la hicimos sin este sistema. Con el sistema ese antiguo que se quedaba fuera el 25% del BAIP, tal. Y además me asusté por el resultado, porque el azar es muy caprichoso, como sabéis, y resulta que salieron además 2 estructuras que eran estructuras mixtas con el CSIC, donde, bueno, estaban un poquito más relajados, no con respecto a meter cosas que están bien o mal, sino con el tema de la justificación de los méritos, ¿no? Y entonces, bueno, los resultados de entrada fueron muy flojos. O sea, yo me alarmé, me acuerdo, lo hablé con el rector, Paco, esto lo tenemos que estudiar, tal. Yo voy a pedir explicaciones a los directores, como hice, obviamente, como me tocaba, y respondieron muy bien, mejorando lo que hacían sus validadores en la estructura, pero a raíz de esta situación cambiamos el sistema y tenemos en marcha este sistema que os he contado, que ya se ha aplicado 2 años. Hemos tenido que reforzar, como seguramente sabéis, el tema, y ahora mismo tenemos 10 personas que, además de la biblioteca y la gente que hay en el área, auxilian en el proceso de auditoría. Esto no lo teníamos. O sea, el sistema del IAI, hay que decirlo, yo lo tengo que decir como vicerrector, pues que es un sistema complejo que da mucho trabajo a lo largo de todo el año, porque cuando no estamos en una fase estamos en otra, tal, y la verdad es que está dotado con muy poquitos recursos. Esto es... funcionamos como muchas cosas en la universidad, con muy poquitos recursos mantenemos algo que además es muy importante, porque tiene repercusiones presupuestarias y de todo tipo, y es importante mantenerlo con un grado de fiabilidad máxima. Bien, creo que está funcionando. El director de área, de quien depende todo esto directamente, pues reúne a los validadores. Yo no estoy satisfecho al 100% con este sistema y tengo pensada alguna cosa para mejorarlo. Lo que pasa es que ahora, bueno, no tenemos recursos personales para poder meternos en una reforma que iría más allá. Seguramente alguno igual está dando vueltas si esto es la mejor manera de hacerlo o no. No es la mejor. Yo creo que esto se puede mejorar. Pero bueno, por lo menos lo que tenemos ahora es mucho mejor que lo que teníamos.
Yo hay cosas que me preocupan, esto no hay por qué ocultarlo. O sea, cuando a una persona se le pilla en falta, por decirlo de alguna manera, pues lo más que se hace es quitarle los puntos de IAI. Vamos, que equivocarse es gratis. Y yo creo que habría que ir un poquito más allá. Lo que pasa es que ahí tengo pues una discusión con Secretaría General sobre esto cómo se puede hacer. Porque claro, dentro de la función pública, pues cualquier cosa de estas es una sanción y las sanciones pues van asociadas a otro tipo de procesos, de expedientes. ¿Os imagináis que aquí tuviéramos que abrir expedientes informativos? Esto sería una locura. Entonces tenemos que pensar otra cosa, pero otra cosa que nos permita que no sea gratis equivocarse. O sea, porque los errores que hay aquí, yo los llamo solo errores, pero os podéis imaginar que algunos dicen, a ver, vamos a ver, esto no parece un error, esto parece que, bueno, pues a lo mejor esto yo lo pongo y a ver si parece lo que no es. Pero vamos, yo no puedo dejar de llamarlos errores. Bien, y con esto os voy a enseñar algunos resultados de simulaciones. A ver si tengo por aquí la otra presentación, creo que era esta. Os voy a enseñar alguna cosita. Y si acaso luego, si queréis, abrimos un debate. Bien. Las simulaciones que hemos hecho tienen muchas limitaciones, porque las hemos hecho primero pues con los datos que teníamos cuando empezamos a hacer estas simulaciones ya de un IAI definitivo, que era el del 2014, ahora ya tendríamos el del 2015, pero bueno, estábamos trabajando con el 2014, y luego no todos somos capaces de recalcularlo de acuerdo con lo que hay sobre el papel, porque hay cosas que no tenemos la información, porque con el nuevo reglamento que se propone necesitaremos también otros indicios de calidad que ahora mismo no tenemos. Y hay otras cosas que, bueno, tendríamos que volver a llamar a por ejemplo, los comités de expertos, imaginaros con los libros, los capítulos de libros, y volver a evaluar todos esos puntos. O sea, que tiene limitaciones, aunque yo creo que en general las cosas se captan bastante bien, pero tened en cuenta que hay estas limitaciones. Entonces, bueno, primera cosa que podemos ver, bueno, cómo está el histograma del IAI, el IAI personal. Bueno, yo creo que estoy hablando de IAI todo el rato, no de VIPE. El VIPE es una cosa que, bueno, pues pondera los últimos IAIs y siempre varía de una manera muy suave. Estoy hablando de IAI. Bueno, aquí tenéis los histogramas representados. En naranja está cómo saldría el nuevo, tampoco sale muy distinto. Y tenéis las columnas en esos estadísticos que se han sacado ahí de una serie de cuestiones. Yo he recuadrado en rojo algunas que me parecen bastante significativas. La media con el nuevo sube, la mediana también sube y el máximo baja. O sea, con esto, con carácter general, el IAI, digamos que sufre una cierta inflación, sube. Pero hay gente que baja. O sea, ese intento de replegar un poquito esa cola que hay por ahí, que veis que se sale y que pone ahí, y mayor, porque es que hay algunos que es que vamos, no podemos ni representarlos. Estos pues han sido afectados por las saturaciones, etcétera, pero no mucho. Pero en general la gente sube y eso se ve en la parte central del histograma. Veis que las barras naranjas están por encima de las azules, es donde se ve. Y lo podemos ver en los estadísticos, o sea, la mediana es 15 en vez de 11, incluso la media sube. Pero vamos a ver más. Aquí tenéis la diferencia de puntos entre el antiguo y el nuevo. Y esas diferencias se han ordenado y se han representado ahí en una gráfica. De tal manera que tenéis en la parte de la izquierda todos los que suben. Todos los que suben, en el lado de la izquierda, el que más sube 128 puntos. Y a partir de ahí hay una persona que sube 106, otro que sube 92, otro que sube 85, y así van bajando, y en total hay 2.710 investigadores que suben
entre 0,01, o sea, hay muchos que es irrelevante lo que suben, y 128. Os he sacado ahí, pues en amarillo, pues los que más suben, ordenados. Pero también hay algunos que bajan. ¿Cuántos bajan? Bajan 166. Entre 0,03 y 411 puntos. Hay una persona que baja 411 puntos. Imaginaros el IAI que tiene ese investigador. Y ahí tenéis en la escala más a la derecha en amarillo lo que bajan esos investigadores. O sea, en general son bajadas pequeñas, pero al final es que tenemos algunos que, bueno, pues son... Hay uno del orden de 200, hay uno casi 100, y luego ya por ahí aparece el 61, 52... O sea, en general suben los IAIs personales. Pero hay algunas bajadas debidas sobre todo al tema de la captación de recursos. Es sobre todo por eso. Ahí se ha discutido mucho, había quien tenía planteamientos mucho más radicales de decir, no, pues no se dan más de 20 puntos. Bueno, cuidado, es que claro, nos van a venir, nos van a decir que no tenemos en cuenta ciertos méritos, y es que es verdad. Todo tiene su mérito. También lo tiene estar en el vértice de una estructura que acumula un montón de proyectos. Eso también es un mérito, y produce a la universidad. Aquí todo es argumentable. Bueno, si miramos a la tarta del IAI personal, utilizando datos del 2014 y con las limitaciones que os he dicho, bueno, pues tenéis en la parte de la izquierda cómo salía con el reglamento sin tocar, y cómo saldría con el nuevo reglamento. En porcentajes, esto es en porcentajes. La tarta del IAI personal, o sea, esto es sumados todos los IAIs personales de la universidad. Bien, fijaros que suben los artículos. En el IAI personal suben los artículos. Baja el peso de proyectos y captación de recursos. Baja algo. Suben los sexenios. Y bajan algo los congresos. Los otros son variaciones, bueno, que tiene sus pequeños errores por las limitaciones que os he dicho que tiene esto. Pero lo más, digamos, resaltable sería subida de artículos, pequeña bajada en proyectos, en el global de proyectos, y subida en sexenios. Esto, la acumulación de los IAI personales. Perdón, me he soltado uno. Esto es lo que pasa con los sexenios, lo que os decía antes. ¿Qué pasaría con los sexenios? Pues que la media de puntos que la gente obtiene por sexenios pasaría de 4,56 a 6,58. Pero fijaros el máximo. Hay una persona que por sexenios tenía 379,99 puntos y ahora se quedaría en 20. Claro, es que esto... y la mediana pasaría de 2 a 6. Aquí no estamos teniendo en cuenta ninguna posible limitación de decir, bueno, pero si el que no está activo en investigación no le damos. Esto no está contado aquí. Y luego si miráis las barras, pues bueno, ¿cuál es la interpretación que yo veo? Pues es lo que os decía antes, o sea, hay un sector importante de investigadores en la UPV que seguramente no se sienten bien considerados por el sistema, porque están por debajo de la media, pero es que claro, la media está muy alterada por esa cola superior, y que tiene una investigación razonable, y que a lo mejor muchos de ellos ahora con esto van a sacar algunos puntos más. Y esto multiplicado por 1000, por 2000, se nota. Tiene un efecto... Bien, esto es en artículos. Pues en artículos, mirando los estadísticos, pues resulta que la media sube de 15 a 21 y la mediana sube de 9 a 14. Ya os he dicho... Y también sube el máximo, O sea, aquí no nos engañemos. O sea, aquí tenemos gente muy productiva, muy productiva, que además publica en las mejores revistas. Y claro, estos evidentemente se van a beneficiar también de este cambio. Entonces, pues hay imaginaos una persona que individualmente tiene 381 puntos de artículos, que se dice, y que pasaría a 600. Bien, libros completos, bueno, esto, miradlo un poco más, tiene una limitación clara, habría que haber reevaluado todos los libros,
pero con las limitaciones que tenemos, en principio, pues la mediana subiría, pues no digo casi al doble, o sea, subiríamos la puntuación por libros, y el máximo pues pasaría de 24 a 36, o sea que estaríamos dando más puntos por libros en general. Y lo mismo pasaría por capítulos de libros, tendríamos también una subida también importante, porque pasaríamos de 2,29 a 4,50 en la mediana, y en el máximo también pasaríamos de 39 a casi 60. Esto sería exposiciones, bueno, tiene menos interés en este ámbito, esto es más los de arquitectura y bellas artes, pero también en exposiciones tendríamos unas mejoras en el IAI personal. Y aquí tendríamos el de las estructuras. Repito, con las pequeñas limitaciones que tenemos en la simulación. Aquí el comportamiento es distinto. Tenéis a la derecha cómo sería la tarta del IAI de estructura con el nuevo sistema. Y cómo era con el sistema antiguo. Bien, vamos a ver. Se mantiene más o menos la parte de proyectos en el de las estructuras. La parte de artículos incluso disminuye algo en el caso de las estructuras, y curiosamente la parte de sexenios crece en la tarta de estructuras. Le hemos estado dando vueltas y al final a la comisión le parecía relativamente lógico todo esto. O sea, en las estructuras tienen más peso los proyectos y pierden peso los artículos. Pero por otra parte también gana peso, digamos, la calidad general de los investigadores medida por los sexenios que acumulan. Bueno, ahora os enseñaré lo que pasa estructura a estructura, que ahí es donde vienen las sorpresas. Pero bueno, este sería el comportamiento general de la tarta de la universidad. Bien, os voy a enseñar ahora en un PDF que debo tener por aquí. Perdón, debe estar aquí, aquí. A ver si lo puedo aumentar. Vamos a ver. En estas barras tenéis, esto es el IAI de estructura en puntos. Ahora lo ampliaré para que lo vayamos pudiendo ver. Es que esto es hay tanta cosa que representar aquí que es muy difícil y casi no lo veo yo. En la barra azul es cómo sale en el 14 con el sistema antiguo y la barra naranja en el nuevo. De todas maneras, esto que tenéis representado aquí no es lo interesante. Lo interesante es cómo varía el IAI de estructura con respecto a la tarta de todo el IAI de estructuras de la UPV. Porque aquí está en puntos. Entonces, como el número de puntos ha variado, bueno, yo he subido, he bajado, pero porcentualmente en la tarta de la UPV he subido o he bajado. ¿Y cuánto? Pero bueno, simplemente para que os deis cuenta primero en términos absolutos cómo está, fijaros, el ITQ tiene una bajada muy considerable. Claro, hay algunas estructuras que por un efecto de acumulación tal, pues tienen, fijaros, pasa de 5.200 a 3.400. Es una diferencia muy notable. Lo mismo pasa en el ITEAM, motores, hay algunos que tienen, en términos absolutos, aquí tenéis el IBMCP también, hay un poco de todo, incluso hay algunos que suben. Sube lingüística aplicada, creo que había uno de matemáticas por ahí que también subía, termodinámica, bueno, ya los pequeños, ahí es difícil juzgar, hay que ver un poquito los que son más grandes. Lo interesante es ver qué pasa si esto se mira en porcentajes, lo que os he dicho. Y aquí es donde, cuando lo enseñé esto a los directores de estructuras, porque esto no me he atrevido a distribuirlo, pues hicieron fotos, evidentemente. Aquí es donde viene la polémica, porque claro, aquí es donde, bueno, pues cuando haya, esto puede tener repercusiones en el presupuesto, en la parte del presupuesto integrado que viene por producción, ¿no? Y entonces fijaros, según esto, el ITQ
pasaría de representar el 7,55% de todo el IAI de las estructuras al 6,27%. Es un descenso importante. En el reparto de la tarta, que venga asociado a esa tarta del IAI, pues tendría esa pérdida. El ITEAM sería menos. ¿Quién más tenemos por ahí? Pues motores. Motores también es relevante. Pierde más de un 10%. Pasa de 4,11 a 3,50. Matemática multidisciplinar también pierde. Pero, por ejemplo, el IBM-CP tiene una subida. Tiene una subida importante. Baja también bastante el IDM. Cosas curiosas. Matemática pura y aplicada tiene una subida importante en términos porcentuales. También tenemos el IRP, que es un instituto grande, tiene una subida importante. Os seguro que estaréis todos mirando a ver dónde estáis, dónde está cada uno, ¿no? Vamos, no hay ningún problema. Si tenéis alguna curiosidad os lo enseño, no tiene ningún... Hay algunos, no sé, que se quedan prácticamente igual, ¿no? Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, 107, 103. El de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, 0,99, 1,08. Bien, esto es lo que sale. Esto es lo que sale y esto tiene repercusiones. Y a raíz de esto, pues yo he tenido sugerencias, ¿no?, de distintos directores de estructuras y cosas que estamos estudiando. O sea, yo quiero ver, antes de que esto sea una propuesta, bueno, tiene que haber un debate en toda la universidad. Esta propuesta se ha lanzado para debatirla, pero claro, yo quiero ver muy a nivel micro, en algunos de estos casos, por qué se está produciendo la variación. Porque en unos casos lo tengo muy claro y en otros no tanto. Y si es lógico, y si esa variación que se produce pues se alinea con la política de la universidad. Esto está claro. Y luego también lanzar un mensaje de que no nos asustemos, porque, bueno, vamos a debatirlo, vamos tal, pero cuando esto entre en vigor, primero habrá un año, digamos, de cadencia en el que el sistema estará a prueba. Y la gente podrá ver su IAI con el sistema anterior y con el futuro. Y a partir de ahí, el efecto del nuevo IAI entrará poco a poco, porque con el IAI se calcula el VAIP de una manera ponderada. Entonces tardaremos 4 años en estar al 100%. Tardaremos 4 años, o sea, cada año el efecto será mayor, pero sabéis que el VAIP es aproximadamente 2,5 veces el IAI, ¿no? Por esa ponderación que tenemos de varios años.